Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Nos da mucho gusto que estén acompañándonos en esta noche. Vamos a iniciar nuestra sesión mensual de la Federación de Profesionales de la Salud para la Prevención, Promoción y Atención del Desarrollo Infantil, Asociación Civil. Nuestra asociación está afiliada a la Confederación Nacional de Pediatría de México, la cual está presidida por el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME. También nos apoya mucho el doctor Fernando García Pérez, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. También le agradecemos el apoyo al doctor José Villanueva Cliff, que es el segundo vocal y el coordinador de asociaciones filiales de CONAPEME, y al doctor Enrique Mendoza López, que es el webmaster de CONAPEME. Y la mesa directiva de nuestra federación, pues la doctora Elvia Emilia Ortega Juárez, presidente, la maestra Edith Eugenia García Vélez, secretaria, el doctor Juan Márquez Jiménez, tesorero, el doctor Manuel Hinojosa Rodríguez, vicepresidente, y su servidor, Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, coordinador de la página web. Cedo la palabra al doctor Márquez, no sin antes pues presentarles nuestra página web donde se pueden consultar de todas las conferencias que presentamos en nuestras sesiones mensuales. Adelante, doctor Márquez. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos los asistentes. Agradezco el apoyo, como siempre, incondicional del doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez con su plataforma. Les recuerdo a todos poner en el chat su nombre completo, su correo para las constancias, y estas las pueden bajar de la página web que les acaba de poner ahí el doctor Víctor Manuel, o comunicarse con nuestra secretaria, la doctora Edith Eugenia. El día de hoy contamos con la participación del doctor Miguel Ángel Vichido Luna. Él cuenta con una especialidad en pediatría y subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Pediatría. Posgrado en nutrición clínica pediátrica por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Certificación en alimentación complementaria por el Centro de Investigación y Educación en Nutrición de Colombia. Certificación en manejo nutricional de Peak Eaters por el Centro de Investigación y Educación en Nutrición de Colombia. Certificación del curso Children's Nutrition and Cooking de la Universidad de Stanford. Diplomado en repostería y panadería, Instituto Suizo de Gastronomía. Y él tiene el enlace interinstitucional del programa de eliminación de la hepatitis C en el estado de Oaxaca, COESIDA, y los servicios de salud del estado de Oaxaca. Miembro del Colegio de Pediatría del estado de Oaxaca, de la Sociedad de Gastroenterólogos del estado de Oaxaca, Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la promoción, prevención y atención del desarrollo infantil. Agradecemos su presencia, doctor Miguel Ángel Vichido, y nuevamente agradecemos que siempre esté con nosotros. Adelante. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar aquí cada año compartiendo con algún tema con ustedes. Ya nos tocó estar en plena pandemia también. No me acuerdo si fue con ustedes cuando empezamos, creo que me tocó el inicio, la primera charla que fue alimentación complementaria, y siempre un gusto poder compartir, doctor, verlo, aunque sea a distancia, pero vernos por este medio. Pues bueno, muchas gracias por la invitación por este tema. No sé si ya podemos empezar, ya llevamos un poquito de retraso. Entonces, le damos. El tema de hoy es muy importante. Creo que es un tema que, más allá de traer como información científica nueva, es una invitación a que descubramos lo maravilloso que es el cuerpo humano en cuanto a la alimentación, y sobre todo con un alimento tan importante para toda la vida infantil, que es la leche humana, ¿no? La leche materna. Esta relación que tiene el tracto gastrointestinal con la composición de la leche materna es sumamente importante, ¿no? Y les comento que ya no estoy trabajando en CECIDA, ya ando por otros lados, pero muchas gracias por la invitación. Estoy en la ciudad de Oaxaca. Punto muy importante iniciar: recordar el objetivo de la alimentación. No alimentarse, el principal objetivo es preservar
un estado de salud y un crecimiento y desarrollo óptimo, principalmente en los niños. El único alimento que durante toda la vida del ser humano puede mantener por sí solo un crecimiento y desarrollo y un estado de salud saludable es la leche materna hasta los 6 meses de edad, sin intervención de ninguna otra cosa más. Y eso es sumamente importante, y eso lo hace tanto por sus beneficios por composición, como por la capacidad del tracto gastrointestinal de aceptar esos nutrimentos, convertirlos y absorberlos. Esta parte en donde mamá es capaz de generar un alimento específico para cada uno de las etapas de desarrollo del bebé. Eso lo hace sumamente importante. Tenemos, como ya sabemos, varias conocidas etapas de la leche materna. Las principales son una leche de calostro, que es la primera en presentarse al inicio de la lactancia, la de transición, que es de un periodo muy corto, la madura, la leche madura o ya integrada por completo, y hay una leche especialita que se llama prematuro. Para prematuros es una leche compuesta especialmente para cuando los pequeñitos nacen antes de tiempo y tiene sus modificaciones específicas. En esta plática nos vamos a centrar mucho en los macronutrimentos, que recordemos que son lípidos, hidratos de carbono y proteínas, que es el mejor ejemplo que podemos ver para distinguir entre la capacidad del intestino y de la leche de interactuar e irse desarrollando y irse acomodando, y cómo la leche se va modificando a las condiciones de desarrollo del tracto gastrointestinal para permitir que un pequeñito pueda hacerlo. Si bien vemos en esta diapositiva, la variación del contenido de grasa se modifica durante el transcurso del crecimiento del bebé, el contenido de hidratos de carbono se modifica, el contenido de proteínas se modifica hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las necesidades de cada momento. Vamos a hablar a grosso modo de las etapas, de cada una de las etapas de eh, de la leche materna. La primera, el calostro, bien importante que sepan que es el oro puro de la leche, es la parte inicial de la leche que mamá va a poderle ofrecer al bebé. Es una leche mucho más amarilla que el resto de leches. Conforme va creciendo se va haciendo más clara, más blanca. ¿Listo? Y esta cantidad de colorcito amarillo se debe, mucha gente cree que es por la cantidad de lípidos, y de hecho no. El calostro tiene, a comparación de la leche madura, una cantidad de grasa disminuida, pero tiene una cantidad grande de betacarotenos. ¿Listo? Los betacarotenos son los que pintan este colorcito amarillito de este calostro, porque lo tienen una gran cantidad. Necesitamos esta bomba de betacarotenos y vitamina A para la maduración, por ejemplo, del que se termine de madurar el ojo del bebé. Entonces, es lo que da color a esta leche de inicio. La grasa, como les decía, está baja. Los hidratos de carbono, principalmente en base a lactosa, está reducida, y la proteína es el momento en el que tiene un nivel más alto de su composición. Esta cantidad de proteína se debe mucho porque muchos de los componentes proteicos del calostro son componentes bioactivos o de defensas o enzimas que van a ayudar a la digestión y a la situación de prevención de situaciones de riesgo durante la etapa inicial de la vida del bebé. Por ejemplo, la cantidad de inmunoglobulina A puede ser de 1,740 miligramos por cada 100 mililitros y irá disminuyendo hasta llegar a 100, y de IgG, que son anticuerpos, IgA, IgG, son anticuerpos que nos ayudan a la defensa, bajará de 44. Esto también, todos los factores que tiene esta leche de calostro va a ser una especie de regulador para situaciones de alergia, ¿no? Controla la formación de IgE, que es otro anticuerpo que regula la parte de alergia. También es muy importante en la parte de la primera tetada, el primer contacto de piel, la situación de conformación de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, cuando es por lactancia materna, es una microbiota saludable que va a prevenir muchas situaciones proinflamatorias, de prevención de alergia y de salud intestinal a largo plazo, ¿no? Las bifidobacterias serán el principal componente en este momento. La leche de transición, prácticamente su principal función es incrementar el volumen y va a ir incrementando conforme vaya pasando el tiempo. Bien importante, conforme a esta situación del volumen de la leche, es que este se adapta al tamaño del tracto gastrointestinal, en este caso, del estómago del bebé. ¿Sabe? El estómago del bebé tendrá un tamaño específico conforme vaya creciendo. El calostro se produce en muy pequeñas cantidades. El tamaño de un pequeñito de término tiene una pancita del tamaño de una cereza.
¿Listo? Entonces, una cereza va de 5 a 7 mililitros y mucho. Y ese es un principal error en el asunto del abandono de lactancia materna. Mamá siente que no produce, el personal de salud siente que no produce. Hay que recordar que esa pancita se va a llenar con 5 mililitros. Y es que, doctor, no produce ni una onza y entonces completamos con fórmula. Error. Esa pancita está diseñada para aceptar la cantidad de calostro que mamá produce, que son unas gotas, unos mililitros, 7 mililitros, 15 mililitros en ocasiones muy, muy abundantes. Se va a estar pegando muy seguido. Y esa pancita irá creciendo hasta aceptar una onza, 2 onzas, 5 onzas, conforme va llegando a los 5 meses. La leche madura es a partir de los 6 meses de edad. Un punto importante de la leche madura es que ya no se modifica. Sí puede modificarse durante el día, ciertas cuestiones, pero su estructura general no se modifica después de los 6 meses de edad. Se mantiene exactamente igual hasta el destete. Tiene una pequeña involución con un destete programado, que incluso se ha descrito que pudiera asemejarse como un retroceso a un calostro, pero eso es solo cuando hay destete. El resto del tiempo, después de los 6 meses de edad, su aporte de calorías, su aporte de grasas, hidratos de carbono y lípidos se mantiene exactamente igual. El volumen de líquido es mucho mayor, es mucho más clara la forma de esta leche, es mucho más blanca y la cantidad de grasa incrementa, la cantidad de hidratos de carbono a base lactosa incrementa y la cantidad de proteína disminuye en esta. Por ahí hubo un video muy famoso en redes sociales de un doctor que decía que la leche materna, si un bebito tenía de 3 años y estaba lactado con leche materna y no comía bien, no nos preocupáramos porque la leche materna se volvía como una especie de mantequilla y daba mucho aporte y entonces con eso estaba sano. Eso es bien importante, que hay que tener en cuenta que si bien la leche materna le va a entregar los mismos beneficios desde los 6 meses hasta que mamá y bebé decidan lactar, si es después de los 2 años de edad, se mantendrá exactamente igual. No sustituirá la necesidad de la alimentación complementaria en su momento o de la alimentación en forma después de los 2 años de edad, integrado a la dieta familiar. ¿Correcto? El tamaño de la pancita, evidentemente, conforme pasa el tiempo, irá creciendo hasta llegar a recibir hasta 250 mililitros en la cavidad abdominal, en la pancita. La leche de prematuro es, como les decía, una leche que mamá le brinda al bebé que nos permite entender un poquito más esta relación y vamos a entender un poquito más a posterior con la parte del tracto gastrointestinal. Pero en esta leche, ¿qué pasa? Ya habíamos dicho que los lípidos, conforme va pasando el tiempo, incrementan, las proteínas, conforme va pasando el tiempo, disminuyen y la lactosa, conforme va pasando el tiempo, incrementa. Y esto mucho tiene que ver con maduración intestinal que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué pasa con el prematuro? Todo está en retroceso, toda la capacidad de digestión de todo eso, entonces, la producción de enzimas y demás se modifica. Entonces vamos a necesitar una cantidad más grande de grasa. ¿Por qué? Para poder soportar la cantidad del bebé. La cantidad de proteínas también va a disminuir, pero la cantidad de lactosa en el contenido de una leche de prematuro va a disminuir a comparación de una leche madura y de un calostro. Entonces, ¿cómo hace estos cambios que se modifican en base a mamá en cuanto a la leche, el incremento, disminuciones, si está en calostro, si está en madura, si va en involución, si es de prematuro? Mucho tiene que ver con la parte del tracto gastrointestinal, ¿correcto? El tracto gastrointestinal se empieza a formar a partir de la 3ª semana de gestación, desde muy pequeño el bebé, ¿listo? Desde las 3 semanas de gestación ya tenemos un inicio de un intestino en donde nuestro embrioncito va a tener 3 placas, y esas 3 placas, que van a ser el endodermo, mesodermo y ectodermo, se van a plegar, permitiendo que el endodermo se imagine y forme un tubo interno que esté rodeado de mesodermo y además tenga unas partes de ectodermo, las partes distales. Ese tubo lo vamos a llamar un tubo primitivo y va a ser como un intestino adentro del fetito que va a empezar a formar el tracto gastrointestinal. Parte más superior, que lo llamaremos intestino anterior, va a formar faringe, esófago, estómago y las primeras 2 partes del duodeno, además del páncreas y el hígado. La parte intermedia va a formar a partir de la segunda parte del duodeno hasta 2/3 del intestino y después del tercio del intestino en adelante vamos a formar la parte del intestino posterior. El intestino irá creciendo conforme vaya pasando el tiempo, será cada vez más grande. Va a pasar de 24 centímetros de colon y 120 intestino delgado a 50 centímetros de colon y 250 intestino delgado.
Para nosotros como personal de salud eso es sumamente importante para determinar en situaciones de cirugía la cantidad de centímetros que debería tener el bebé. Esta tablita sumamente importante para los reportes en situaciones de resección intestinal por situaciones de enfermedad. Sumamente importante para nosotros como gastroenterólogos saber qué parte se resecó y cuánto se resecó. Eso depende mucho del pronóstico. Entonces, saber cuánto mide un intestino a término de 50 centímetros colon, 250 centímetros intestino delgado, nos ayuda muchísimo a entender. Entonces, ¿cómo empieza todo este proceso? Lo vamos a ir ahorita muy a grosso modo. La digestión empieza en boca, entra el bolo alimenticio, se va a manipular con la ayuda de lengua, labios, los músculos de la boca, los dientes, la saliva, los movimientos, y esto va a empezar a hacer va a empezar a partir el alimento, que con la ayuda de los componentes de la saliva va a empezar la digestión. Lo primero que se va a empezar a digerir son los hidratos de carbono. El 50% de los hidratos de carbono se deshacen en boca. Este bolo alimenticio pasa al esófago, en el esófago lo recibe, es un tubo de transición que nos los va a llevar al estómago. El estómago va a tener su propia capacidad de movimientos sincrónicos, fuertes, que permitan revolver, emulsificar, partir el intestino y además tener la capacidad en sincronía con el resto del intestino y el sistema nervioso central para, por medio de vías, ir liberando la cantidad de alimento hacia el resto del intestino. Y esto también gracias a la ayuda de los jugos gástricos que van a tener una cantidad de elementos, ¿no? Agua, ácido clorhídrico, bicarbonato, moco. Estos se van a liberados por células especiales. Uno de los principales componentes es el ácido clorhídrico. Se forman las células parietales por estimulación de ciertas sustancias como gastrina, acetilcolina y estamina. Y entonces va a liberar el ácido clorhídrico, que va a ser un medio propicio ácido, que es sumamente importante para el inicio de la digestión a este nivel. Y una vez que se llegue a cierto nivel de acidez como 1.5, se suspende todo este mecanismo. Además, en el estómago vamos a tener pepsina y lipasa gástrica y pepsina, que nos van a empezar a ayudar a degradar proteínas y lípidos. Es el inicio de estos. Nuestros órganos anexos, páncreas y el hígado, van a liberar lipasas, amilasas. Además, el tracto gastrointestinal, ya en intestino, se recibe un componente que se llama quimo. El quimo va a estimular toda esta cascada de mecanismos para seguir degradando, ahora sí, lípidos, hidratos de carbono y proteínas hasta la mínima expresión para que puedan ser absorbidos y llevados al torrente linfático o sanguíneo, ¿correcto? Entonces, la principal parte de absorción y digestión se lleva en los primeros 100 centímetros del intestino delgado, ¿no? Es la parte mucho más activa, 150 centímetros del intestino del bebé, para poder llevar a cabo todo esto. Todos los componentes se tendrán que degradar lo suficiente para poder ir al resto del cuerpo. Uno de los puntos importantes del por qué tiene tanta capacidad de absorción el intestino delgado tiene la posibilidad de tener diferentes tipos de células. Los enterocitos se encuentran en la parte más superior de algo que llamamos vellosidades, que son unas tiras que se van haciendo dentro de los pliegues, se hacen como tipo de pliegues dentro del intestino, y tienen hasta arriba celulitas que van migrando desde abajo, y las de arriba se llaman enterocitos. Los enterocitos tienen varias funciones: seguir degradando componentes del alimento, pero además tienen la capacidad de absorber. Estos enterocitos, a su vez, tienen una parte, la parte superior, que se llaman vellosidades y microvellosidades. Las microvellosidades están, además de tener la vellosidad, la celulita en la parte de arriba tiene más vellitos, y entonces todos estos vellitos que generan por la mucosa y además por las células del intestino, incrementa la capacidad del área de absorción de todos los nutrimentos, ¿correcto? Entonces, en el recién nacido podemos llegar a tener hasta 950 metros cuadrados de superficie de absorción de nutrimentos, mientras que en un adulto puede ser hasta de 7,500. Un bebito entonces tiene la capacidad de empezar a tener vellosidades y empezar a absorber desde las 6 semanas de gestación, es decir, desde este tamaño, ¿listo? Una cosa muy pequeña, ¿correcto? Entonces, desde ese momento ya el intestino es capaz de hacer varias funciones. ¿Listo? Sitios de absorción, esto fue de digestión. Sitios de absorción son específicos. Como les comentaba, lo más importante es la primera parte del intestino delgado, y la parte final del intestino delgado, ilion,
se especializa en puntos bien específicos como son las vitaminas liposolubles, grasas, sales biliares y vitamina B12, que eso es importante para lo del punto de la leche materna. Entonces, al nacer, un bebito es capaz de digerir y absorber la cantidad de nutrimentos que se otorgan dentro de la leche materna, ¿no? Tiene capacidad inmunológica, regulación de líquidos y electrolitos, simbiosis con la microbiota que le ha otorgado mamá y la digestión y la absorción. Normalmente, si comparamos la digestión y absorción de un pequeñito recién nacido con el resto del tiempo de vida, más o menos calculamos que es el 75% de capacidad a comparación de un adulto y más o menos llega al 90% a la etapa de un año de vida. Cabe señalar que en cuanto nace un bebé, esta parte de suplir el aporte nutrimental se hace de manera inmediata y sustituye a la placenta el tracto gastrointestinal de manera inmediata. Entonces, tiene remanentes de componentes de cómo se alimentaba durante el tracto gastrointestinal. Las enzimas van apareciendo conforme va pasando el tiempo. Son tan tempranas como antes de las 10 semanas de gestación. Ya empezamos a producir enzimas en el tracto gastrointestinal para cuando llega el bebito a la etapa de recién nacido, ya tiene la capacidad para digerir todo lo que contenga la leche, pero seguirá incrementando esta situación hasta llegar más o menos a los 3 años, que es donde decimos que más se parece su digestión. Pero ahora separemos, recordemos otra vez esta parte de las grasas, vamos a compararlo con el tracto gastrointestinal. Todo el lípidos, principal componente de aporte energético, hasta 45% del contenido energético dentro de la leche, y representa 40 gramos por cada litro de leche, ¿no? Por cada litro de leche tenemos 40 gramos de lípidos, y son principalmente triglicéridos, y existe un pequeño porcentaje de triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media, que seguramente hemos escuchado muchos, son unos triglicéridos cortos, relativamente cortos, que van a tener una función especial. Su máxima ventaja es que tienen un paso directo para la absorción. Los lípidos son muy difíciles de digerir y de absorber. Los triglicéridos de cadena media tienen esta ventaja de que se absorben de manera fácil en el tracto gastrointestinal, ¿no? Los ácidos grasos esenciales dependen de la dieta de la madre. Si se modifican, es muy importante esta parte de la suplementación, ¿correcto? Y los ácidos grasos esenciales van a ser sumamente importantes para la parte del neurodesarrollo, ¿correcto? Es el macronutrimento con mayor variabilidad. Varía conforme el tiempo. Ya dijimos, las grasas van a incrementarse conforme va pasando el tiempo. Varía conforme el día. Incrementa con la salud de la madre, con el volumen. Entre más volumen de leche, menor cantidad de grasa. La parte más posterior de la tetada va a tener mayor cantidad de grasa que la parte anterior de la leche materna. Y esto también es un punto importante a determinar durante la lactancia. Un repaso rápido en pantalla de la digestión y la absorción de la grasa en una situación habitual, ¿no? Ya dijimos que intervienen muchas situaciones. Es el macronutrimento quizá mucho más complejo para digerir y absorber. Empieza en estómago, pasa intestino, necesitamos a páncreas e hígado, que genera una cantidad de enzimas que interactúen con disminución del paso del contenido ácido de estómago al páncreas, liberación de sustancias que neutralicen este ácido para que las sustancias puedan integrarse, y con ayuda de las sales biliares puedan hacerse componentes que puedan llevar el contenido lipídico hacia el lugar de absorción y después meterse. Las células intestinales también tienen unas lipasas intestinales que van a ayudar a ¿correcto? La absorción del tracto gastrointestinal puede estar alterada, pero recordemos que la parte de los triglicéridos de cadena media ayuda mucho, ¿correcto? Esta parte, entonces, ¿cómo va a estar la absorción y digestión de las grasas? Las bilis empiezan a producir de manera temprana, son indispensables las sales biliares para el proceso de generar estos cuerpos que se forman en el intestino para poder llevar el componente graso hasta el final del intestino. La lipasa gástrica, al momento de nacimiento, trabaja al 100%, se empieza a formar a partir de las 24 semanas de gestación, y después hay un pequeño descenso. La lipasa gástrica disminuye su trabajo más o menos al 6º mes para dar paso a un incremento por parte de la lipasa pancreática. Todo lo que tenga que ver con páncreas es lo más complicado. Siempre va a ser lo más retrasado, siempre va a ser lo más difícil, siempre va a ser más complejo la parte pancreática. Entonces, la lipasa gástrica tiene su pico, está perfectamente integrado al nacimiento, va a dar disminución para dar paso. Esto es el tracto gastrointestinal. ¿Pero qué hace la leche entonces a la par de esto?
Cuando tenemos una situación, por ejemplo, los prematuros, la cantidad de triglicéridos de cadena media incrementa durante la leche de prematuro para una mejor absorción. Se incrementan aminoácidos semiesenciales como la taurina, que ayudan a la parte de los ácidos biliares para ayudar a la digestión y poder vencer esta parte de deficiencia que tenemos, como les comentaba, de producción al principio, ¿no? Además, como no tenemos la enzima, la lipasa pancreática, prácticamente está en formación y en cantidades que no son funcionales, la leche materna tiene su propia lipasa, es una lipasa materna. La lipasa específica, hay dos lipasas específicas en leche materna que tienen exactamente la misma potencia que la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es sumamente fuerte, y entonces esta lipasa que ya contiene la leche materna va a ayudar a partir la grasa. Entonces, a pesar de lo que les comentaba, que si el tracto gastrointestinal le cuesta mucho trabajo la parte de las grasas, la parte del páncreas, que es el principal promotor de esta digestión, tarda mucho en madurar. La leche materna tiene sus propias enzimas, tiene sus propios componentes, incrementa triglicéridos de cadena media, incrementa la situación de la taurina cuando más lo necesita, es decir, leche para prematuro y calostro. Conforme va pasando el tiempo, se va modificando, incrementa la cantidad de grasa porque mejora la cantidad de digestión, pero además la composición entre ellas mejora. Hay que recordar que un prematurito que nace menos de 1.500 gramos, esta capacidad de dar una leche especial se pierde. Proteínas. Es un componente energético sumamente importante. Hay que recordar que las proteínas tienen alta relación con la velocidad de ganancia de peso, ¿listo? Y con la programación metabólica futuro. Y solo tenemos 8 gramos por cada litro de leche producida, de leche materna, y disminuye conforme va pasando la edad. Principalmente después de los 2 o 7 meses, la cantidad de proteína disminuye. Y justo por lo que decimos, la cantidad de consumo de proteína está muy relacionada con la cantidad de exceso, a lo mejor ganancia de peso, y de alteraciones a futuro. Además, las proteínas dentro de la leche tienen muchas más funciones. Son componentes bioactivos, enzimáticos, inmunológicos, una gran cantidad. Las separamos en dos: proteínas del suero, proteínas de caseína. La relación suele ser en leche madura de 60-40, sin embargo, cuando es de prematuro o un poquito llegando a calostro, podría ser hasta 90 suero con relación a caseína, y conforme va acercándose más a los 2 años o 12 meses de edad, baja hasta 50-50 en algunas ocasiones, ¿correcto? Entonces, esta transición de la leche habitualmente es 60-40, que es lo más adecuado. Sin embargo, se va adaptando y se va modificando conforme va madurando. ¿Listo? Nuestro principal componente del suero es la alfa-lactoalbúmina. Siempre hay que buscar que sea de buena cantidad. La leche tiene aminoácidos. El 30% de las proteínas en la leche son aminoácidos libres y muchas tienen funciones. Justo lo que acabamos de comentar. La taurina dentro de la leche materna incrementa en circunstancias como en la prematurez para que esa leche tenga mejor digestión de sales biliares. Y eso va a ayudar mucho a un neonato que nace prematuro. Nuevamente en pantalla, un esquema rápido de la parte de digestión y absorción de grasas. Estas sí empiezan en estómago por pepsinas, en intestino, tanto el duodeno como el yeyuno reciben enzimas del páncreas para empezar a partir esta parte de las proteínas, empezarlas a hacer cada vez más pequeñas. Hay enzimas de la mucosa intestinal y hay pepsinas dentro de las células del intestino. Es decir, cada vez se tienen que ir degradando. Las proteínas se tienen que integrar en aminoácidos, que son la parte más chiquita de las proteínas, y tienen receptores específicos en las células del intestino para que las metan. ¿Listo? Sin embargo, como ya les había comentado, llega a haber un remanente en las primeras etapas después del nacimiento que permite que pasen proteínas completas. ¿Como cuáles queremos que pasen completas? Las inmunoglobulinas son proteínas que pasan a torrente sanguíneo y a sistema linfático para poder dar todo este aporte al sistema inmunológico. La parte de los hidratos de las proteínas está bastante bien protegida o iniciada desde el nacimiento. Y maduran muy temprano. Para los 3-4 semanas de gestación ya tenemos un pico más adecuado de producción, pero no suele haber tanto problema con las proteínas de digestión, ¿correcto? Recordar puntos importantes: lo único que pasa aquí es que en la leche de prematuro se incrementa la cantidad de proteínas, pero porque esas proteínas se van a hacer en base a inmunoglobulinas, inmunomoduladores, aminoácidos libres que van a ayudar a la digestión y a prevenir procesos
procesos infecciosos y a proteger al bebé. Entonces, la proteína que incrementa en prematuro es por este componente bioactivo. ¿Listo? Nacen con una cantidad de proteína que es de más o menos de 2.2 gramos por 100 mililitros y disminuirá. ¿Listo? Entonces la cantidad de proteína disminuye porque no queremos tener un exceso de proteína. ¿Listo? Los caballos, por ejemplo, tienen una cantidad impresionante de proteína dentro de su leche. Y esto mucho tiene que ver con esta parte de ganancia de peso. Hidratos de carbono, que es una parte que me gusta, sobre todo por la parte de la lactosa. Es parte esencial de los alimentos. De hecho, los hidratos de carbono por sí solo conforman en conjunto, tanto la lactosa como los hidratos de carbono absorbibles de la leche humana, conforman la parte sólida más grande de la leche, ¿no? Los hidratos de carbono. Casi todo el mundo le tiene miedo a la leche en redes sociales, en los consultorios, pero hay que recordar que los hidratos de carbono como la lactosa tienen un porqué. De hecho, necesita un bebé la lactosa dentro de la leche. La leche humana, de hecho, tiene casi el doble de lactosa que la leche de vaca. Y eso es porque los seres humanos necesitamos la lactosa. En algún momento alguien dijo que los seres humanos no necesitamos lactosa. La necesitamos principalmente durante la infancia. Tiene varias funciones, ¿no? Varias funciones, reguladoras, ayudan a que haya una microbiota saludable. Está relacionada, hay estudios que relacionan la lactosa en la infancia con un mejor desarrollo neurológico y neurodesarrollo. ¿Listo? Y los HMOs, los hidratos de carbono no oligosacáridos no absorbibles de la leche materna, van a tener un componente no nutritivo, pero esta cantidad de hidratos de carbono que no se absorben funcionan para activar el sistema inmunológico del cuerpo. ¿Correcto? Ese intestino, al ver estos hidratos de carbono, interactúan y hacen que este intestino sea mucho mejor, que responda mucho mejor, previene alergias, marcha atópica, muchas cuestiones que los hidratos de carbono, que en algún momento se pensaron que eran casi que desechables, hasta la fecha muchos lo piensan, forman una parte fundamental dentro de nuestro organismo. El principal componente y el de más confusión es la lactasa. La lactasa es una enzima que después de que se degrada, ya dijimos desde boca, empieza la degradación con la amilasa salival, la amilasa pancreática en el intestino, empiezan a cortar los azúcares tan chiquitos, a que llegan a ser disacáridos, y estos disacáridos se parten y permiten entrar azúcares simples al tracto gastrointestinal, al torrente sanguíneo y demás. La lactosa es el único capaz de hacer la lactasa es la única enzima que es capaz de deshacer la lactosa. ¿Listo? Y cómo se presenta esta parte, me gustaría enfocarme un ratito aquí. La lactosa se inicia a producir de manera temprana, más o menos a las 8 semanas de gestación, ya hay lactosa, hay producción de lactosa en el tracto gastrointestinal. Su actividad inicia más o menos a las 24 semanas de gestación. Su actividad comparada con en etapas mayores de la infancia, es más o menos del 70% al nacimiento y se logra el 100% de actividad a los 6 meses de vida, ¿correcto? Entonces, esta situación, si yo tengo un pequeñito que nace prematuro, lo más probable es que su capacidad de digestión de este azúcar sea disminuida y tenga datos de intolerancia a la lactosa. Y es una de las principales causas de diagnóstico de alergia a proteína de leche en la vaca en prematuros. Son pequeñitos que tienen intolerancia a la lactosa transitoria porque no ha acabado de producirse la cantidad suficiente de lactasa eficaz para romper este azúcar y genera datos de intolerancia a la lactosa. Entonces, bien importante que tengamos en cuenta que la lactasa está disminuida o es de mala calidad cuando está en un pequeñito prematuro. Siguiente punto, antes de los 8 años de edad, no puede haber niños intolerantes a la lactosa. No podemos ir por la vida diagnosticando intolerancias a la lactosa entre esas edades. Si hay intolerancia a la lactosa, tenemos que descartar enfermedad. No podemos solo dejarle deslactosada hasta el resto de la vida, porque nuevamente decimos, la lactosa tiene una función importante tanto para la salud de la microbiota intestinal como para el neurodesarrollo del bebé. Entonces no podemos ir quitando lactosa. La mayoría de adultos, el 80% de adultos nos volvemos intolerantes a la lactosa por naturaleza, a grados diferentes. Solo el 20 a 30% de la población son tolerantes persistentes y esto por una mutación. De hecho, la mutación es la que hace que puedan hacer. Y esto sí se heredan de manera directa, ¿correcto? Entonces, mucho ojo con eso. Como ya dijimos, la relación entonces es si la maduración de la lactasa incrementa conforme pasa el tiempo, la leche materna es sabia. Entonces, un prematuro
tiene poca lactosa, un calostro tiene un poquito más, y para la leche madura tenemos hasta 7.3, 7.5 gramos de lactosa por cada decilitro, mientras que una vaca tiene menos de 4 gramos de lactosa por cada litro de leche materna, ¿correcto? 60 y tantos gramos por cada litro de leche materna. Es bien importante esta parte de la lactosa para entender el por qué pudiéramos llegar a tener síntomas de intolerancia a la lactosa de manera temprana. Esta es una tablita que me gusta mucho para que vean la relación de, quería comparar, ¿no? El ser humano, ¿listo? ¿Cuántos días necesita para duplicar su peso al nacimiento? 180 días en promedio. Una ratita necesita solo 6 días para tener que duplicar su peso. La cantidad de lípidos, ya dijimos, 3.5, 3.8. Las ratitas tienen 15 gramos por cada decilitro. Proteína, nosotros tenemos 0.9 en una leche madura, mientras que la ratita tiene 12. Recuerden, les comentaba que la cantidad de proteína está relacionada con la velocidad de ganancia de peso. Nosotros necesitamos que esa ratita, que ese caballo, que ese crezca de una manera sumamente acelerada. Por eso es que tiene estas cantidades de lactosa. Las cenizas las vamos a referir, que no le tocamos ahorita, pero las cenizas nos vamos a referir a todos los otros micronutrientes que vienen dentro de la leche. ¿Listo? ¿Cuál es la que más o menos se parecen a nosotros? Pues las leches de vaca, cabra y oveja son relativamente parecidas, pero quería que vieran la parte de la leche de vaca. Ellos tienen más o menos 5 gramos y nosotros tenemos a veces hasta casi 8, entre 7.5 8 gramos de lactosa por cada decilitro de leche. ¿Listo? Entonces, nuestra leche es única, especial, está diseñada para nuestro tracto gastrointestinal, y así como la leche, todo lo demás que consumimos está diseñado porque el cuerpo puede consumir. Dios nos, la naturaleza, Dios, algo nos hizo tener un tracto gastrointestinal específico para ser omnívoros. Sí somos omnívoros pensantes, lo cual nos da la capacidad de decidir qué comer, pero prácticamente podemos comer todo lo que está en la naturaleza. ¿Listo? Entonces sí, hay dietas especiales, pero nuestro cuerpo es sabio y por eso quita y pone cosas que nos permiten o no comer ciertos alimentos, y lo mismo pasa con la leche materna y los bebés. Y bueno, pues esa fue la plática, espero que les haya sido de utilidad. Este libro de nutrición del niño sano está disponible. Ayudé al doctor Toro, escribimos el primer capítulo que justo habla de esto del desarrollo del tracto gastrointestinal en los primeros meses de vida. Y espero que lo puedan conseguir, le puedan echar un ojito. Y pues muchas gracias. Muy bien, doctor Miguel Ángel, excelente. Si tenemos tiempo para alguna pregunta o algunas preguntas, si tiene, para eso nos coordinará el doctor Víctor Manuel. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede consultar en el correo, por favor, o en el chat para que la ponga. Doctor, una pregunta. Los niños que tienen intolerancia a las mamás, bueno, los niños que llegan a acusar con intolerancia a la proteína de la leche de vaca, ¿cuáles son las recomendaciones para la mamá para no suspender la lactancia materna? Ok, aquí bien importante, qué bueno que lo dijimos así, para poder separarlo. Me preguntó por la intolerancia a proteína de leche de vaca. Empecemos con una primera fase, que es separar intolerancia y alergia a proteína de leche. La intolerancia a la lactosa es a un azúcar, las intolerancias son azúcares o componentes de alimentos. Las alergias son a proteínas. La leche va a tener grasas, proteínas y hidratos de carbono. Entonces yo puedo tener intolerancia a la lactosa como condición normal, que le digo el 80% lo tiene, y ahí cualquier dieta no va a funcionar. No hay forma alguna en la que el lactocito deje de producir lactosa. Así mamá nunca en su vida hubiera comido lactosa, va a producir lactosa. Hay que deslactosarla con enzimas, lactasa en gotas y demás. Eso hablando de la intolerancia a la lactosa. Y siempre buscar una causa. Caso contrario, alergia a proteína de leche de la vaca. Es una respuesta inmunológica que hace el cuerpo ante una proteína externa. Las proteínas, el 80% de las proteínas de la leche materna se producen por el lactocito, pero hay un 20% de proteína que viene de fuera, que viene de la dieta de mamá. Estas proteínas que vienen de fuera hacen que pudiera estimularse el sistema inmunológico de una manera errónea por múltiples factores y entonces causar alergia. Entonces, ya que dividimos alergia e intolerancia, ahora sí puede haber alergia a proteína de leche de la vaca con un síntoma de intolerancia a la lactosa, pero es otra cosa. La recomendación para una dieta libre de proteína de leche de vaca en particular
es hacer que mamá elimine de su dieta cualquier producto o, o empaquetado, lo que sea, que durante su proceso o su contenido tenga proteína de leche de la vaca. La verdad es que yo en consulta, o aquí en Oaxaca, que a lo mejor es un poco más fácil, les digo, yo creo que el 90% de mis mamás con alergia a proteína de leche están con lactancia materna, y les digo que se regalen 12 meses de una dieta saludable. Pueden comer cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier proteína y cualquier cereal mientras no esté contaminado, es decir, que eliminen procesados. Esa sería una forma muy fácil de hacerlo. Si van al tianguis de Zonal, si van con la señora que viene de la sierra, si van a la central de abastos, todo lo que está ahí se puede comer perfectamente. Pueden comer un pozole, pueden comer birria, lo que sea. Lo único que está prohibido es la proteína de leche de vaca. Muchas mamás terminan comiendo pescado, pollo, hervido y verduras. Y eso las desnutre, eso pone en riesgo al bebé. Y esto ninguna dieta de restricción es saludable. Ahora, caso contrario, hay mamás y sobre todo por situación de las redes sociales que quieren, hay grupos para buscar productos que son permitidos para alimentación libre de proteína de leche de vaca. Y creo que eso los estresa más, pero es factible. Nosotros en consulta, bueno, lo que yo hago es darles una hojita donde les enseño cómo leer etiquetas, pero para fines prácticos hay una lista de palabras que si las encuentran en cualquier etiqueta es que no se las puede comer, o frases como, este producto está procesado en maquinaria en donde se elaboró, es donde se utilizó leche, este producto puede estar contaminado con leche, este producto puede tener trazas de leche, ninguno de esos productos se puede consumir. ¿Listo? Entonces, es la forma de hacerlo. Y sí se puede. Sí cabe señalar que las mamás se pueden desesperar y hay que explicarle a las mamás que cuando decidimos que es por lactancia materna, está el tratamiento de alergia a proteína de leche de la vaca, el proceso es mucho más lento. Es mucho más lento. Entonces, cambian de pediatra, ¿no? Y el otro pediatra, y hasta que alguno le quita la fórmula, y le quitó la fórmula y el otro se desespera y el otro le cambia la fórmula. Y empezamos a hacer, ¿listo? Tienen que darle oportunidad a ese intestino, denme un segundito porque me voy a quedar sin pila, a que ese intestino se desinflame. ¿Listo? A que ese intestino se desinflame. Y entonces eso puede tardar de 2 a 4 semanas. ¿Listo? Además, una vez que mamá empieza la dieta libre de proteína de leche de vaca, pueden pasar de 2 a 4 semanas en que esté totalmente liberada la leche materna. Entonces, sí hay que tener ahí como un rapport bien, bien importante con la familia para que nos crean, o se entiendan, porque si no, insisto, cambian de pediatra, cambian ahora una fórmula, otra fórmula, aminoácidos, cada vez más cara, cada vez más con sabor más horrible. Y sí se puede con lactancia materna, nada más que hay que tener mucha, mucha paciencia. Muchas gracias, doctor Ichido. La doctora Rosa María Vázquez Cázares nos pregunta, ¿cómo afecta a la microbiota la ingesta de alimentos chatarra iniciados de manera temprana en los niños? Totalmente. Y no solo, o sea, sí, de forma temprana, totalmente sí, pero a cualquier edad, incluso a nosotros como adultos. El consumo de productos ultra industrializados con azúcar, con cantidades de azúcares elevadas, hacen que la microbiota saludable crezca en patrones diferentes, ¿no? Las bifidobacterias, todo lo que tenemos nosotros como saludable, en un medio ambiente no propicio a consecuencia de alimentos no adecuados, ¿no? Hidratos de carbono inadecuados y demás, hace que se cambie el equilibrio y en vez de que crezcan los microorganismos buenos, la microbiota buena, crezcan la microbiota mala y que sean proinflamatorios, lastimen el intestino y demás. Ahora, en cuanto a la comida chatarra, es que no sé qué tan pequeño nos referimos, pero antes de los 2 años de edad, preferentemente no deberían comer nada industrializado, nada que esté procesado. Azúcares después de los 2 años, sales a partir del año a dosis bien pequeñitas. Y, insisto, no debería haber productos industrializados. Sí, toda situación que no sea, que tenga un procesamiento, sea industrializado, va a modificar la capacidad de crecimiento de la microbiota intestinal. Insisto, van a hacer que se haga un cambio de microbiota. En vez de tener muchos microorganismos buenos, los microorganismos malos van a proliferar y van a dar a muchas situaciones, incluso alergias, enfermedad inflamatoria intestinal a largo plazo, una mala dieta alta en azúcares, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, 1000 cosas, ¿no? Secundarias. Incluso la situación, se ha visto que una microbiota alterada por un incremento en el consumo de azúcares refinados puede alterar el desempeño escolar a largo plazo.
¿Listo? Esta microbiota no saludable pudiera ser, tiene una relación con el desempeño escolar. ¿Listo? Entonces una microbiota sana nos va a permitir tener niños sanos que tengan mejor rendimiento, mejor estilo de vida y demás. Gracias, doctor. También hay una pregunta de la doctora María Esther Arévalo García. Dice, en relación al concepto de que alimentos como la coliflor o la papa producen gas y generan un efecto en el recién nacido, ¿qué tan cierto es esto o si es un tabú? Pues en el recién nacido seguro sí, pero esperemos que no se lo demos al recién nacido. Nunca. No sé si se refiere a más bien como a los lactantes en alimentación complementaria, ¿no? Yo creo que Yo, debe yo, ser ahí la... yo creo que sí Sí, debe ¿no? ser los lactantes. Sí, mire, hay alimentos que son generadores de gases por naturaleza. Incluso las legumbres, ¿no? Las legumbres, la col y demás. Yo habitualmente, como el inicio de la alimentación complementaria, la prioridad para inicio de alimentación complementaria es que yo procure el consumo de hierro, zinc y vitamina A. Suelo escoger yo en consulta alimentos que sean ricos en eso, ¿no? Las carnes, cereales ricos en hierro y verduras y demás. Y por ejemplo, los frijoles y estos los dejo un poquito a los 10 meses de edad. La motilidad intestinal tiene un pico de fuerza, se hace mucho más fuerte a los 10 meses, entre 9 y 10 meses. Entonces hay menos posibilidad de que generen cólico. ¿Listo? Entonces yo en lo particular, en mi consulta lo hago así, no hay una normativa que diga que así es, pero sabiendo un poquito de maduración intestinal, en donde sabemos que a los 10 meses hay un incremento otra vez, como lo hubo a los 4 meses, de fuerza intestinal, entonces hay menos posibilidades de que haya gas. Entonces normalmente las legumbres y demás las dejo para esa temporada, pero se tienen que dar, la coliflor se tiene que dar, los frijoles se tienen que dar, son parte de la alimentación. Ahora, la cantidad es bien poquita. Si yo quiero que todo el plato sea frijol, pudiera ser un problema. Pero para un niño de 8 meses, la cantidad de frijol es una cucharada. ¿Listo? Porque es una cucharada más una de fruta, más una de verdura, más una de cereal, y ya son 4. Y a lo mejor es muy dragoncito y quiere 2 de proteína, pues entonces le doy una de carne, una de frijol, ¿listo? Entonces, pero sí hay que darla, no se elimina. A lo mejor, insisto, hay que esperar un poquito más a que tenga un intestino un poco más tónico y fuerte como los 10 meses, que es lo que yo hago particularmente, pero si no, se debe empezar. Ojo, el alimento que más se utiliza de inicio en México es frijol. ¿Listo? Y ahí están los muchachones. Y está bien, es una proteína. Las proteínas se pueden empezar en alimentación complementaria y en México es uno de nuestros principales inicios de alimentación. Hay que recordar que la alimentación complementaria tiene que individualizarse. Yo no le puedo decir a la mamá, sí, vaya por ternera porque tiene una cantidad industrial de hierro y es súper buena, tiene frijol, adelante. ¿Cómo lo voy a vencer? Incluso lo de los gases, remojo todo un día antes, cocción le entra al otro día y machacar. ¿Listo? O sea, la parte culinaria también me va a ayudar a vencer la parte de los gases. Muchas gracias, doctor. El doctor Gerardo Espeitia le dice que es una excelente conferencia y pregunta que Gracias. si en pacientes nacidos por vía cesárea, ¿cómo afecta la colonización de la flora normal en la absorción de nutrientes y cómo mejoraría esto o cómo se puede mejorar? No me... Ojo, en la absorción de los nutrientes, no se modifica. O sea, el que nazca por cesárea no va a modificar la maduración intestinal, pero sí modifica la microbiota. ¿Listo? La microbiota de un bebé que nace por cesárea a uno que nace por parto es totalmente distinta. La microbiota de un bebé que nace por cesárea es más propensa a alergias. ¿Listo? Esta parte de que estas bacterias que colonizan a un bebé, a diferencia de las que colonizan a un bebé nacido por vía vaginal, la diferencia que existe entre ellos es el riesgo de generar situaciones de respuesta inmunológica a nivel intestinal. Insisto, la microbiota funciona de muchas formas, pero una de las principales funciones de la microbiota intestinal es regulación del sistema inmunológico intestinal. ¿Listo? Funcionan como freno, como barreras, perdón, como regulador. Cuando yo no tengo este equilibrio que debería tener adecuadamente, ¿no? Como bifidobacterias en abundancia y demás, lo que voy a hacer es un medio propicio para que pueda haber inflamación, las uniones apretadas no se cierren adecuadamente, hacer una respuesta de tolerancia inadecuada, y entonces el riesgo no es que no se puedan digerir, sino que puedan verse propensos a situaciones inmunológicas, inflamatorias o de alergia, ¿no? De digestión realmente no, que nazca por cesárea no va a modificar la digestión de los nutrimentos. Muy bien, gracias, doctor. El doctor Gibran Zúñiga González
Le pregunta si el uso de lactasa, ¿cómo lo recomienda? El uso de lactasa, aquí en Oaxaca es bien difícil conseguirlo, lo cual no sé si sea una ventaja o no. Porque si no, todo el mundo va a querer estar deslactosando leche materna. Perdón, es que se me andaba yendo. Me andaba ahogando, perdón. No, no es propio, Listo. doctor. La lactasa está hecha para que nosotros, incluso la empresa que tenemos en México, uno de sus como eslogan es mantener la lactancia materna, ¿no? Para eso está. Si yo tengo un niño con síntomas de intolerancia a la lactosa secundaria a algo, yo necesito deslactosar para que esté lo más tranquilo posible. Pero la lactasa tiene que quitarse a la brevedad. Normalmente yo debo detectar la causa y a no mayor a 4 semanas yo reintegrar la lactosa a la dieta del bebé. ¿Listo? La principal causa en mi consulta es la intolerancia a la lactosa transitoria por prematurez. Como comentamos ahorita, nacen con un intestino con una producción de lactasa deficiente y entonces tienen datos de intolerancia a la lactosa. Insisto, la principal causa de diagnóstico de APLB, ¿no? Que no es APLB, es una intolerancia transitoria. Entonces utilizamos la lactasa, ayudamos al bebito, crece y una vez que empiece a madurar, quito la lactasa y que él empieza a formar su lactosa. Pero sí yo lo ocupo bastante. Lactasa en gotas. Gracias, Perdón. doctor. La doctora Silvia Eliana Domecq nos hace aquí un comentario. Dice, existe una ginecóloga en Brasil que realizó un estudio donde pasan por la vagina de la madre una gasa y después la pasan por la cara y el cuerpecito del bebé, a fin de colonizar por la microbiota del canal vaginal del parto. Y la pregunta es si usted tiene conocimiento que se replicó esto en otros lugares. En México se ha replicado. No sé, a ver, doctor Márquez, no sé si también tengo un poquito de información y más, pero sí hay compañeros que lo han hecho en algún momento, pero no es una práctica que se haga de manera rutinaria. La verdad es que, por ejemplo, yo nunca lo he visto, nunca me ha tocado, pero sí es algo que se conoce. En teoría, debería ser efectivo. A final de cuentas, lo que necesitamos para el paso, para la colonización, es el paso por el tracto gastrointestinal. Doctor Márquez, yo no sé si usted tenga ahí conocimiento de algo de esta técnica, que sí la había escuchado, la verdad, pero que yo la haya visto y que se haga en práctica de manera habitual en México, por lo menos no. No, no, Miguel Ángel. Sí, No, ajá. sí había leído al respecto, pero que se haga, no tengo ningún Sí, ¿no? conocimiento sobre al respecto. Sí, ¿no? Y en teoría debería ser, ¿no? A final de cuentas, este, lo que queremos es esto, pero ¿qué tan efectivo puede ser darle una embarradita ahí? Además, recuerden que la piel, bueno, yo pensando, recuerden que la piel del bebé es sumamente sensible y yo le estoy restregando ahí la carita con un apósito, si lo que mi prioridad es empezar que respire, no sé, pero sí es una práctica que sí he escuchado, que en algún momento me han dicho que sí, o sea, algunos ginecólogos lo han puesto aquí, pero yo nunca lo he visto, nunca he sabido que se ponga en práctica con una normativa internacional, no. Muchas gracias, doctor. La doctora Elviemilia Ortega Juárez nos pregunta, dice, los recién nacidos prematuros o extremadamente prematuros como antecedente de hospitalización de larga estancia en UCIN, con uso de antibióticos, ayunos prolongados, sepsis, etcétera, se recomienda suplementar con probióticos en la terapia intensiva y de ser así, ¿qué probiótico y dosis estaría recomendada? Es que terapia intensiva, el uso de probióticos es bien delicado. Recuerden que son microorganismos vivos. ¿Listo? Entonces existe un gran riesgo de contaminación de catéteres y demás. Por aquí está el doctor Gibran, a ver qué opina el neonatólogo que hizo la pregunta hace rato. Pero el uso de probióticos dentro de una terapia intensiva neonatal, pues es esto, es recuerden que son componentes vivos los probióticos y entonces pudiera haber riesgo de hacer colonización ahí con el mal uso. Eso la verdad es que luchar por la lactancia materna. En pacientes extremadamente prematuros el manejo es totalmente diferente, ¿no? Tiene que ver la NPT, la estimulación enteral, sobre todo por la parte es mucho más benéfico intentar darle estímulos con leche materna, ¿sale? Tratar de extraer leche materna y que eso brinde los beneficios de prebióticos como la lactosa y demás, ¿listo? Pero, no sé, ahí, Gibran, si está por ahí.
nos quiere opinar, pero yo le digo, la verdad es que el uso de probióticos en terapia intensiva neonatal es un riesgo si se utiliza mal por el riesgo de contaminación. El doctor Gibran, si gusta participar. O ya se fue, ¿O sí o nos está? abandonó. Sí está, ya le habilité el micrófono para ver si gusta participar. Parece que no puede abrir el micrófono. Bueno, mientras también comento el doctor Juan Manuel Rangel, pues complementando un poquito con lo que mencionaban hace rato de la gasa, dice que también debemos de tener en cuenta Claro, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? totalmente, sí, no, imagínese. Perdón. Y Sí, bueno, esperamos que si se hizo todo un protocolo adecuado prenatal, se hubiera descartado todo, ¿no? Para descartar todas las situaciones de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Supongo que debe ser todo un protocolo de valoración a mamá, de enfermedad de transmisión sexual, papá, mamá, revisar lesiones. Debe haber todo un protocolo establecido específicamente para esto. sí, de hecho, así lo menciona la doctora Silvia que hizo el comentario, que hay un protocolo, Y debe haber. y que, bueno, sí se está establecido como protocolo, ¿no? Eh, por aquí vi el comentario de la doctora que nos hizo de lo de los gases, nos hizo una aclaración. Ella se refería a si la mamá ingiere estos alimentos que producen gases y en la lactancia le producen algún efecto al recién nacido. Sí, sí, ya. Así ya es. Sí, pero no se elimina. ¿Listo? Muy bien, doctor. Ningún alimento Pues, se elimina de la dieta ni de mamá ni de bebé hasta que no sea causa de enfermedad. Si hay alimentos que que generan mayores posibilidades de generar cólico, ¿no? Col, habas, lentejas, garbanzos, rábanos, derivados de leche, café, todos estos pueden llegar a generar una posibilidad de que haya cólico. Entonces, lo recomendado es que se regule, ¿no? Que sea menor cantidad. Por ejemplo, si a mamá le encanta el queso, pues bueno, vamos a pedirle que regule la cantidad de queso, que sea menor, la cantidad de café, de rábano, de col. Sí pudiera generar, evidentemente, si ya noté que mamá come col y el bebé se pone terrible, pues bueno, habrá que eliminar ese alimento, pero no todos los alimentos. Está prohibido eliminar alimentos por si le puede hacer daño al bebé. ¿Sale? Eso pone en riesgo la nutrición de mamá, la nutrición de bebé y del binomio a final de cuentas. Entonces, los alimentos solo se eliminan en causa de enfermedad diagnosticada. ¿Listo? Podemos reducirlo, sí, para disminuir posibilidades. Pero hagamos de cuenta que mamá nunca come ninguna cosa de estas y le da un cólico y entonces va a decir, ¿y ahora qué más le quito? Porque tiene que dar cólico, es parte del show. ¿No? El que en algún momento le dé cólico al bebé. Entonces hay que tener este rapport con papá y mamá y explicarle que es algo que va a pasar, ¿no? Y que sacrificar un grupo completo de alimentos no vale la pena, solo hay que regularlos. muy bien. También nos pregunta la doctora Maricela Arevalo, ¿cuánto tiempo lo desaparezco de dieta de mamá y cuándo reiniciar? Me imagino que es Reina leche de vaca, ¿no? ajá, así es. La dieta libre de proteína de leche de vaca, una vez que se diagnostica, se mantiene. Lo correcto, lo que dice la normativa internacional es que nosotros hagamos algo que se llama prueba de reto. Es decir, yo diagnostico, quito toda la proteína, ya sea en dieta materna o fórmula, si es que es necesario en su momento, pero yo retiro todo. Yo debería esperar de 2 a 4 semanas, ver respuesta, ver que el niño no tenga, el bebé o la nena no tenga ningún síntoma y reintroduzco proteína. Y esa es la forma de diagnosticar. Si vuelve a hacer síntomas, sí es. ¿Listo? Así se diagnostica la alergia a proteína en leche de la vaca. Hagamos de cuenta que ya diagnosticamos alergia a proteína en leche de la vaca. La dieta se tiene que mantener por lo menos hasta los 12 meses, que el 99% de los pacientes hacen algo que se llama tolerancia oral. ¿Listo? Si hay bebitos que pueden llegar a hacer tolerancia oral más temprano, pero las posibilidades disminuyen entre más temprano se haga. El límite aceptado internacionalmente son los 12 meses de edad para empezar el reto de reintroducción de proteína de leche. También podemos utilizar algunos estudios como IgE total en sangre para saber el pronóstico. Si están muy elevados, a lo mejor nos tenemos que extender un poco más, hasta año y medio, 2 años, 3 años, dependiendo de estos niveles. Ojo, no son para diagnosticar, es para ver pronóstico de tolerancia oral, de cuándo va a ser tolerancia oral, listo, y retarlo. Pero para fines prácticos, en consulta de pediatría, sí les invitaría a que si tienen un paciente ya diagnosticado y tratado, a los 12 meses empiecen la escalera de la leche. Muchas gracias, doctor Bichido.
pues muchísimas felicitaciones, ha sido una excelente ponencia. Los productores de gas, hablaba de los, la doctora hablaba de los productores de gas. Ya no Sí, debería, ya vi después que sí. del, nosotros esperamos que a los 8 meses ya no debería haber problema con eso. Ok. Pues sí, Pero no hay se lo muchas retire. felicitaciones, doctor. Adelante, adelante. No, que no se lo retire, nada más disminúyaselos. Ok, perfecto. Doctor Márquez. Bien, vamos a pedirle a nuestra presidenta, la doctora Elvia Emilia Ortega Juárez, tiene un mensaje antes de cerrar la sesión. Adelante, doctora. Gracias, buenas noches a todos. Doctor Bichido, gracias por esta y felicidades por esta presentación. Definitivamente tenemos todavía muchísimos retos en todos los hospitales. Amigos del niño y de la niña, todavía sigue siendo un gran reto, sobre todo cuando en muchos hospitales el que murió, no sé. Se cortó. Sí, No, sí se escucha. Sí, sobre todo cuando en muchos hospitales aún no tenemos bancos de leche, entonces definitivamente siguen siendo un gran reto y pues da para mucho esta conferencia, muchas felicidades. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos nuestros asistentes, el que estén mes con nosotros, y aprovechar también para invitarlos al Congreso de Neurodesarrollo que organiza la Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención del Desarrollo Infantil. Este congreso lo realizaremos por vía Zoom 10, 11 y 12 de noviembre y tocaremos y abordaremos temas que engloban todo el neurodesarrollo. Los socios de la federación que están actualizados tienen beca completa, los estudiantes y profesores media beca y todos los socios filiales de CONAPEME vamos a otorgarles media beca. El día 16 de octubre se aperturarán el link para inscripciones y los invitamos, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elvia Emilia. Agradezco la presencia de todos, la anfitrionía del doctor Víctor Manuel Gutiérrez. Esta va a ser la última conferencia por este año, dado que el próximo mes, en noviembre, tenemos nuestro congreso y coincide exactamente con el segundo jueves de cada mes. Y vamos a reiniciar el primero en enero. Nuestras siguientes conferencias, ya tenemos el primer conferencista. Si alguien quiere participar con algún tema, se puede comunicar conmigo o con nuestra secretaria, con nuestra tesorera o con el doctor Víctor Manuel Gutiérrez para tomar en cuenta, así como algún tema que quisieran. Agradezco la plática del doctor Miguel Ángel Bichido, lo felicitan, realmente es un socio de nuestra federación que siempre participa, así como en el diplomado que se está llevando a cabo en este año. Y también informarles que nuestras conferencias en este año tienen el valor curricular de 1 punto. Entonces, para que bajen sus constancias de la página web de la federación, si está mal su nombre o le falta algún apellido, porque luego no colocan el nombre completo con apellidos, se puede modificar sin ningún problema, para lo cual nos apoya nuestra secretaria, la doctora Edith. Gracias, buenas noches. Los esperamos en el Congreso y si no, para el próximo año nos veremos. Gracias, buenas noches. Saludos desde Oaxaca. Un abrazo a todos. Excelente. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.